Esta historia comienza mostrándonos a las aves volando en el cielo. Estas estaban esperando a los cuerpos ya sin vida a causa de una guerra que se suscitaba abajo en la tierra. ¿Eres el famoso Agric? En talento que florece en el campo de batalla, mientras hacía la pregunta uno estaba arrodillado apoyándose con su espada. Es un honor que me hayas reconocido, duque Termión. Respondió el caballero joven, aquí se nos presenta que nuestro prota pertenecía al imperio Drenic, y el caballero de más edad pertenecía al imperio Alteon, también era uno de los 6 caballeros de clase Hexa. Eres muy valiente al venir sabiendo quién soy, es una pena que semejante talento tenga que acabar de esta manera, te perdonaré la vida si te rindes. Nuestro prota aún arrodillado se levantó para su último confrontamiento con el caballero de Alteon, si iba a morir lo haría en el campo de batalla. El caballero de nombre Termión se lanzó envainando su espada hacia nuestro prota. Nuestro prota en sus últimos momentos tiene un flashback. Nací en el campo de batalla, mi madre se convirtió en una joven viuda, ella murió dejándome solo como niño, así crecí en el campo de batalla. Al principio, fui chico de los recados de los soldados, pero cuando cumplí 14 años, de repente me encontré yendo a la guerra. Me di cuenta de mi talento en el campo de batalla. Me convertí en un comandante que comandaba a cientos de soldados, y con mi experiencia y talento sobresaliente nacido en el campo de batalla, comencé a acumular innumerables especialidades. Cuando finalmente superé los 3 núcleos mágicos y llegué a 4, tuve la oportunidad que inconscientemente había anhelado. Después de esta guerra podría haber ascendido a las filas de los caballeros de clase Hexa, solo había 5 en el imperio. Estaba a punto de conseguirlo todo, quería llegar más alto. También quería tener mi propia familia. Pero justo así mis sueños se desvanecieron. Asterisco, asterisco, asterisco. Mira estos ojos. ¿No está demasiado claro? Este niño es un regalo que nos ha dado Dios. ¿Qué, niño? Nuestro prota había reencarnado en un niño noble, su padre era un famoso lancero, Arken Sogres, su madre era la mejor asesina del imperio en su tiempo, Lily Sogres. Nuestro prota había reencarnado en una familia de condes, en el imperio Alteon, que en su vida pasada era un imperio enemigo. Sus padres tenían una acalorada discusión por decidir el futuro de su hijo. Los nobles habían llegado a casa, era una lujosa mansión. Ahora que hemos llegado, Dañe debe estar muy feliz, el nombre de nuestro prota era Dañe. Asterisco, asterisco, asterisco 2 meses después. Después de unos 2 meses, mis expresiones aumentaron. Oh mi danés. Ahora estás balbuceando. Cuando tenía menos de 100 días, mi padre trajo una lanza para mostrármela y mi madre le golpeó en la espalda. Mis padres se volvían locos por enseñarme sus habilidades, aún así, ciertamente parece una familia armoniosa. Tengo 2 hermanas mayores y ambas han elegido carreras que no tienen nada que ver con la lanza o el asesinato. Mi hermana mayor, Arabella Sogres. 12 años. Nada más nacer, se detectó su poder mágico y está en camino de convertirse en mago. Danés. Y mira esto. Si haces esto. Tada. Y mis mejillas se están llenando. Como referencia, solo tiene 12 años, pero es un mago de nivel 3. Hasta donde yo sé, el nivel más alto para un mago es el nivel 9, por lo que, aunque tiene 12 años, es un genio que ya pasó el nivel de entrada. Danés. ¿Te gustaría aprender magia conmigo más tarde? Siempre me aburro porque aprendo solo. Mi otra hermana, Claire Sogres. 9 años. Esta persona también es muy talentosa, invocó con éxito por primera vez alrededor de los 7 años y ahora maneja hasta 2 animales invocados al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que los invocadores que vi en el campo de batalla se quejaban incluso con un solo animal convocado, este era realmente un talento increíble. Dañe, sería divertido si tuvieras talento para invocar. Te enseñaré más tarde. Mi padre es un lancero de nivel Hexa. Aunque ahora está jubilado, mi madre era una asesina que incluso intentó asesinar al emperador. Mi hermana mayor una maga genial. Asimismo, mi segunda hermana es una prodigio invocadora. La familia Sogres era una familia perfectamente prestigiosa. Además, yo,
Dañez Ogres, que morí y reencarné gracias a mi talento excepcional. La familia ideal que soñé. También es la familia de un conde. Tengo la suerte de haber nacido en una familia armoniosa. Asterisco asterisco asterisco. El conde de Sogres estaba hoy muy emocionado. Hoy es mi primer cumpleaños. La familia Sogres tiene una tradición única, se llama ceremonia de selección. Cuando un hijo cumple un año se colocan diversos objetos sobre una mesa y cualquier artículo que el niño elija se utiliza para predictar su futuro en este divertido evento. Incluso abrió el castillo interior para que todos los residentes del territorio puedan disfrutar del alcohol y la comida. Lady Arabella y Lady Clyde se convirtieron en maga e invocadora respectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quieres convertirte, maestro danés? Esos eran los murmullos que se escuchaban dentro del castillo. Ya había llegado la hora de que nuestro prota elija un objeto. En la mesa había 4 objetos. Una lanza que había dejado su padre, una daga que había puesto su madre, una bolsa con posiciones de mago y un círculo que era símbolo de un mago invocador. Nuestro prota se sentía presionado, pero no tenía elección. Tenía que elegir un objeto. Este se acercó a agarrar un objeto. Todos estaban a la espera del resultado. Pero algo inesperado pasó. 4 objetos empezaron a vibrar simultáneamente. ¿Qué es esto? Todos estaban en pánico. Este fue el momento en el que se confirmó que Dañez Ogres era un genio de todos los tiempos. Nuestro prota no podía estar más feliz. Asterisco asterisco asterisco. El castillo Conde de Sogres se encuentra en la parte sur del continente, famoso por su buen clima. Vemos cómo el Conde Sogres se encontraba practicando con su hijo, vemos cómo nuestro prota ya tenía 7 años, su padre le felicitaba por su desempeño. Su padre estaba orgulloso que nuestro prota era un talento único. Dañe, ¿cuál dijiste que es la diferencia entre una lanza y una espada? El conde después de algunas instrucciones pasó a demostrarle cómo era manejar una lanza correctamente. Hizo un resplandor con la lanza asombrando a nuestro prota, eso solo podías lograr cuando alcanzabas el primer núcleo. Su padre le animó que nuestro prota lo intentara, le dio algunas pautas y vemos como nuestro prota ya está listo, tomó una buena posición, luego se concentró. Aken pensó que su hijo era realmente asombroso. Y me di cuenta de algo sobre la lanza solo después de 7 años de sostenerla. Aken recordó su experiencia como un supuesto genio. El conde contuvo el aliento momentáneamente. A Aken le llevó 7 años. ¿Cómo lo hiciste? El danés más joven acaba de coger una lanza por primera vez. Pero no solo su postura era perfecta, sino que incluso copió la técnica que había creado. ¿Tiene esto sentido? Reuní todo mi poder mágico y, en el momento en que lo tiré, lo dejé fluir por la punta de la lanza. Danés. ¿Acabas de decir que manipulaste el poder mágico? Aken quedó aturdido y tragó saliva. Sí, creé un núcleo mágico. Todavía solo hay uno. Aken se dio cuenta. Dijo que ha aparecido el dueño de Dragon tal que lo sucederá. Su padre tenía una sonrisa de oreja a oreja. Este día se celebraba el 7º cumpleaños de Dañez Ogres. Un banquete celebrado en el castillo Conde de Sogres durante un total de 3 días. Ja, ja, ja. Aken. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Duque. ¿Cómo has estado? Vamos, ¿qué pasa con la formalidad? Era el duque Termión, un hombre llamado héroe de guerra junto con Aken Sogres. Hay muchos ojos mirando. Hablaré informalmente más tarde. Después de decir eso el conde pasó a llamar a su hijo. Vaya, te ves guapo. ¿Es este el danés más joven del que estabas tan orgulloso? Me llamo Dañez Ogres. Es un honor conocerle, duque Termión. J.E. ¿Qué hijo tan fiable tienes? En ese mismo instante. Hola, conde Sogres. Laila Termión, la hija menor de la familia Termión. Pasaban las horas y la fiesta estaba aún más animada. Por otro lado, los niños se habían aburrido y optaron por salir al patio.
Tuvieron una plática tranquila, hablaban de espadas y lanzas, claro que nuestro prota ya había manejado la espada en su vida pasada así que tenía conocimiento de la esgrima. Layla le pidió a nuestro prota que viera su manejo de la espada. Asterisco asterisco asterisco. Ya en el campo de entrenamiento. Los movimientos de apuñalar y cortar son bastante impresionantes. Pero aún tenía errores. Nuestro prota le señaló sus errores para luego darle algunas pautas. Layla empezó nuevamente con su manejo de la espada. En esta ocasión le fue mucho mejor. De repente Layla corrió hacia el prota y le abrazó. En un instante, la saliva seca corrió por su cara. Pero baja la espada. Ops. Layla rápidamente dio un paso atrás y rápidamente guardó la espada. Asterisco asterisco asterisco. Ya había llegado el cumpleaños de nuestro prota. Felicitaciones por tu primer núcleo mágico. Y te deseo un muy feliz cumpleaños, Dañe. Su madre le había regalado un broche con el escudo familiar, era un león dorado envuelto alrededor de una serpiente. Después de eso todos los invitados aplaudieron alegrando a nuestro prota. De pronto todo el salón de banquetes tembló con vibraciones. Se hizo el silencio y estallaron gritos en todas direcciones. A medida que las vibraciones disminuyeron lentamente, de repente apareció una puerta de teletransportación en el aire. Y la persona que apareció. Danés. No llegó tarde, ¿verdad? Era su hermana mayor Arabella, que se está preparando arduamente para los exámenes parciales de la academia. Todos se quedaron sin palabras y miraron a su hermana mayor sin comprender. Pero este no fue el final. ¡Ya! Se escuchó un grito desde fuera del salón de banquetes. Todos pudieron verlo en el momento en que voltearon la cabeza por la ventana. Un enorme wyvern. La aparición de la hermana pequeña montada en ese wyvern. Vaya, es la señorita Claire. Dicen que eres un genio invocador, de hecho. ¿La señorita Claire tenía 16 años? ¿Cuántos dioses han bendecido a la familia Sogres en esta generación? Las señoritas pasaron a entregarle su regalo a nuestro prota. La primera le regaló un anillo que hacía de una bolsa dimensional, que era extremadamente valiosa. Nuestro prota emocionado abrió sin querer el subespacio que normalmente debería tardar en abrirlo. Realmente era un genio. Era el turno de su segunda hermana, quien le regaló un huevo. Los huevos también al eclosionar eran familiares poderosos, también era valioso. Nuestro prota estaba feliz por su nueva familia. Duque Termión decidió disfrutar del ambiente del sur. El aire de la mañana es tan agradable. Después de todo, me gusta el aire del sur. Cuando el duque Termión paseaba por el jardín del castillo del conde de Sogres, perdido en muchos pensamientos. Se escuchó un sonido extraño. Duque Termión caminó en esa dirección sin darse cuenta. Era Dañe Sogres, el hijo menor del conde de Sogres. Duque Termión quedó impresionado por el movimiento y la concentración que eran completamente insensibles para un niño de 7 años. ¿Cómo es eso posible? El duque no salía de su asombro. Dicen que ya mostraba un gran talento cuando tenía 1 año. Lo descarté como solo un rumor, pero ¿era cierto? No sé quién es, pero creo que salvará las apariencias si sales y lo ves en lugar de esconderte. En ese momento se escuchó una voz audaz. Duque Termión se sintió avergonzado por un momento, pero luego salió a ver a nuestro prota. A partir de la mañana, quedé absorto por un momento mientras observaba la preciosa escena del entrenamiento de Sogres. No quise robarlo, ¿me perdonarás? Te perdono. Duque Termión volvió a sorprenderse. Me empieza a gustar este niño atrevido frente a mí. Empezó a pensar en comprometer a ese niño con su hija en el futuro. El duque Termión estaba por marcharse, pero recordó la postura y los movimientos del danés que había visto antes. Y, por si acaso, ¿alguna vez has entrenado con una espada? Por un momento, las manos de Dañe temblaron. Pero pronto Dañe sacudió la cabeza como si no supiera lo que estaba pasando. He leído un libro de texto sobre manejo de la espada, pero nunca lo he practicado. Veo. Después de eso el duque Termión pasó a retirarse no sin antes invitarle a que lo visite nuestro prota. Había una sonrisa feliz en sus labios de nuestro prota.
Cambio de escena, nos encontramos en la mansión del duque Termión, nuestro prota recibía la atención de todos los nobles, así pasó horas junto a su familia hasta que decidió salir al jardín de la mansión. Está aquí. Miró las flores que florecían en abundancia en el jardín, llenas de energía primaveral. Nuestro prota estaba observando las flores intentando sentir su maná, esto a palabras de su hermana que las flores tenían más maná en este mundo. Hasta que de pronto nuestro prota empezó a sentir el maná de las flores junto a la brisa del jardín, interrumpido por unos intrusos que se habían perdido y estaban en su jardín pisando sus flores. Nuestro prota también fue confundido con un sirviente porque tenía puesto su ropa de entrenamiento. Hola. Muéstrame el camino para salir de aquí. Quien habló era el hijo mayor de algún noble. Sal de ahí. No puedes ver ahora lo que hay bajo tus pies, gritó nuestro prota. Ante esas palabras, el más alto de los chicos miró a nuestro prota. ¿No sabes quiénes somos? Unos tontos que arruinan el jardín. Respondió el prota. Bueno. Somos invitados. Son los hijos del conde Tayden, que fueron invitados a este castillo. Después de aquellas palabras nuestro prota recordó el nombre del conde. El conde en su vida pasada había sido capturado por él, era prisionero, claro que era irritante como sus hijos. Los hijos del noble gordo amenazaban a nuestro prota, el mayor de ellos hasta intentó golpearlo, pero al final recibió un cabezazo de nuestro prota, al ver su sangre se enojó amenazando con matar a nuestro prota. Inténtalo, fue la respuesta burlona de nuestro prota. Ante esta respuesta el hijo del noble no pudo soportar más y se lanzó con ira a atacar a nuestro prota. Dañe esquivaba con mucha facilidad todos los ataques del sangrón. Empezó a reunir maná para luego estrellarlo en el pelirrojo sangrón. Este último salió volando tras ese ataque. Oh no, el jardín está arruinado, nuestro prota estaba decepcionado. Por otro lado, el pelirrojo se levantaba con dolor, le sorprendió que nuestro prota usara magia, este pasó a llamar a su invocación. Sí, gentita, este sangrón era un invocador, pero, siempre hay un pero en todo, gente. Este pelirrojo solo invocó un lobo, decepcionado a nuestro prota. El lobo se lanzó a atacarlo por órdenes del pelirrojo, aunque algo inesperado pasó cuando se acercó más a nuestro prota. El lobo no solo no le atacó, también se puso de su lado. Esto también sorprendió a nuestro prota. Recordó que el Weaver de su hermana también se comportaba así. En ese momento pensaba que era porque era la invocación de su hermana, pero este caso es totalmente diferente. ¿Cómo puede un animal convocado traicionar a su amo?, gritó el pelirrojo. Este aún tenía ganas de matar a nuestro prota, ni siquiera su hermano menor podía hacerle entrar en razón. Estaba tan enojado que no se dio cuenta que su pequeño hermano se había orinado en su ropa, solo así el pelirrojo se fue, no sin antes amenazar a nuestro prota. Ya era tarde y corría la brisa del viento. Dañe estaba pensando en lo que había sucedido, sobre lo sucedido con la invocación del pelirrojo. Estaba pensando sobre su talento, hasta que alguien le interrumpió. Y sí, es ese bastardo. El pelirrojo acusaba a nuestro prota con su padre. Soy Mogar Tayden, el jefe de la familia Tayden en la capital y señor del condado de Tayden. Era una voz que intentaba transmitir mucha dignidad, pero no era muy majestuosa debido a los fuertes temblores del cuello. Preguntó el conde Tayden. Este tipo, por favor, identifícate. Nuestro prota respondió, mi nombre es Dañe Sogres, el hijo menor del conde Aken Sogres, el amo del sur y el cabeza de la familia del conde Sogres. El rostro del conde Tayden se distorsionó ante su respuesta. Después de salir de su asombro, el noble Mogar Tayden calculó la situación para sacar provecho de esta situación. Quería una parte de las tierras del conde Sogres. Nuestro prota no era fácil de intimidar. Llegó a enfadar a los pelirrojos, excusándose que él para nada tenía la culpa, es más, pidió que su hijo se disculpara con él. Actualmente el tema de discusión era sobre la invocación del pelirrojo. Como nuestro prota lo había robado según los pelirrojos estaban atacando con excusas a nuestro prota hasta que el conde Sogres dio su presencia. ¿Me estás buscando? El conde de Sogres apareció por un lado del jardín. Estaba dando un paseo cuando escuché que alguien me mencionaba, así que vine para acá. El rostro del conde Tayden se llenó momentáneamente de vergüenza.
Y el hijo del conde Sogre se presentó ante él. También estaba Duque Termión. Los nobles pasaron a excusarse hasta llegar la tarde. El hijo pelirrojo explicaba cómo había sucedido exagerando y añadiendo mentiras. Su padre de nuestro prota escuchaba atentamente la historia inventada del hijo pelirrojo. Conde Sogres. Solo pretendía darle una advertencia, fueron las palabras del conde Tyren. Mientras tanto, mi padre dio una respuesta sencilla. Aún no hemos oído la historia de Dañe, conde Tyren. Después de decir eso, mi padre miró hacia Duque Termión y luego añadió. Si tienes alguna duda sobre eso, ¿no estaría bien pedirle al Duque Termión que juzgue? Ja, ja, ja. ¿Es eso posible? Duque Termión aceptó de buena gana. El conde Tyren maldijo para sus adentros. Mientras el conde Tyren hablaba, su padre volvió la cabeza hacia nuestro prota. Dañe, explícate. Después de que dijera esto su padre nuestro prota empezó a contar cómo habían sucedido las cosas, también lo que había sucedido con la invocación, dejando sorprendido tanto a su padre como al Duque Termión. El Duque Termión sugirió que para saber quién dice la verdad y quién miente, el pelirrojo sería capaz de invocar para demostrar su veracidad. El Duque Tyron maldijo la intromisión del duque, pero no tuvo más opción que exigir que su hijo invoque. Este último mencionado no podía invocarlo. Nuestro prota con una sonrisa sin más pidió permiso a su padre, luego pasó a invocar al lobo. El prota después de unos grabados y signos logró invocar al lobo. El lobo empezó a lamer a nuestro prota dejando sorprendidos a todos. ¿No dijiste que estaba aprendiendo a manejar tu lanza? Preguntó el Duque Termión. Siento haberte convocado solo para esto, pidió disculpas nuestro prota. El conde Tyron empezó a excusarse con algunas palabras, pero su situación no podía ser peor cuando vemos cómo la señorita Leila se aparece como testigo de lo ocurrido. Después de que Leila contara cómo habían ocurrido las cosas, nuestro prota quedó limpio de acusaciones. Por otro lado, el conde Tyron pidió disculpas exigiendo también que su hijo se disculpara con nuestro prota. El conde Sogres, que hasta ahora había sido neutral, mostró su lado protector para luego pedir al conde y a su hijo que se retiraran de su mansión. El conde pidió de rodillas que no lo echara, pero ya era tarde y nada podía hacer cambiar de opinión al conde Sogres. Vemos cómo nuestro prota se encontraba caminando junto a su padre, al lado del Duque Termión y su hija. El duque felicitaba al conde de tener un hijo talentoso, todos hablaban de lo talentoso que era nuestro prota. Por otro lado, el Duque Termión estaba pensando juntar a nuestro prota con su hija en un matrimonio. Esto se lo comentó a su amigo conde, quien puso una excusa y escapó para adentro de la mansión. Adentro de la mansión todos los nobles e invitados hablaban de cómo el conde Termión había botado de la mansión al conde Tyron. Así que tú eres el joven maestro Dañe, soy barón Opent, ¿sabes algo sobre el territorio Opent en el este? Sí señor, he oído que el territorio es famoso por su trucha a la parrilla y zafiro. Respondió nuestro prota. El varón no podía estar más feliz por lo brillante que era nuestro prota. Sin más, el varón le presentó a su hija Silvia. Era una pequeña de cabellera celeste. La señorita Silvia se fue de lanzada a nuestro pidiéndole que en el futuro la cuidara. Nuestro poco o nada podía hacer ante esta situación. Si piensan que nada peor podría suceder, pues déjenme decirles. Todo esto fue observado por la señorita Leila, sorprendiendo a nuestro prota, quien encontraba con la mano en la masa. ¿Quién es ella?, preguntó Leila con un aura sombría. Ella es. Nuestro prota no podía articular palabras. La peli azul se adelantó presentándose ante la señorita Leila. El escenario se estaba volviendo incómodo para nuestro prota. Esto le recordaba a la disputa de sus hermanas. Leila sin demora tomó el brazo de nuestro prota y se lo llevó ante la mirada Silvia. La peli azul. Leila le lanzó una mirada asesina a nuestro prota. Recorrieron el castillo mientras hablaban. Nuestro prota había aclarado que solo le habían presentado el día de hoy. La peligrosa estaba más animada desde entonces. Y mira, hemos llegado. Este es mi escondite. Nuestro le había llevado a un lugar abandonado. Las plantas estaban invadiendo casi toda la pared. ¡Guau, qué increíble! No sabía que existen este tipo de lugares. La peligrosa estaba rebosante de felicidad. La intención de nuestro prota de llevarlo a la peligrosa era para entrenarlo.
nuestro prota le preguntaba si había sentido alguna vez el maná, cosa que la peligrosa negó. Sería complicado para nuestro prota enseñarle, empezó a hablarle sobre cómo funciona el maná, entre otras cosas. Era momento que la peligrosa intentara sentir el maná mientras era observado por nuestro prota. Claro, no era el único quien estaba observando, el conde Sogrés estaba ahí escondido viendo a su sobresaliente hijo. Estaba orgulloso de que ya a corta edad pueda enseñar a los demás. No pasó mucho para que fuera sorprendido por el duque Termión, quien confesó que vino espiando a su hija. Aunque no lo demostrara, se preocupaba demasiado por su pequeña hija. Ambos padres discutían cómo se preocupaban por sus hijos. Cada uno educaba a su hijo de la manera más conveniente para cada uno. Por el lado del conde Sogrés no tenía problemas porque su hijo era un talento único, mientras por el lado del duque Termión, sus hijos mayores habían crecido demasiado arrogantes e indulgentes con su entrenamiento por su talento. Esta vez quería que su hija menor creciera con devoción a su entrenamiento para algún día superar a sus hermanos mayores. También nos enteramos que la madre de la pequeña peligrosa se encontraba hospitalizada, por lo cual se esforzaba tanto en su entrenamiento para no decepcionar a su madre. Ambos padres observaban a sus hijos sin percibir la presencia de alguien más. Era la madre de nuestro prota quien usó sigilo, viendo con una sonrisa cómo ambos padres se preocupaban demasiado por sus hijos. Había pasado un tiempo y nuestro prota se encontraba conversando con la pelirrosada. Nuestro prota se percató que su padre y el duque Termión se habían ido en silencio. ¿También vas a ir a la academia? ¿Es donde se reúnen todos los genios del imperio?, preguntó la pirosada. Nuestro prota solo dio una respuesta incierta. No estaba seguro de ir, porque él se podría volver más fuerte solo entrenando. La peligrosa le regañaba animándole con que estudiarlo es todo para formar conexiones más tarde. Nuestro prota aún tenía mucho que leer en la biblioteca de su mansión. Estuvieron así un rato más hasta que llegó el día de la despedida. Nuestro prota sostenía en su mano su regalo de cumpleaños por parte del duque Termión. Con este símbolo podría pedir que crearan un arma de su elección de nuestro prota. Sus padres del prota se quedaron sorprendidos porque era un símbolo que hasta la familia imperial deseaba. Nuestro prota agradeció nuevamente al duque y así se despidió de su amiga Leila. Nuestro prota estaba triste porque era la única amiga que había hecho. Sus padres se aconsejaron que no se pusiera triste porque se volverían a encontrar. Por otro lado, el duque Termión estaba pensando que era extraño que nuestro prota Dañe le recordara a ese hombre, refiriéndose a nuestro prota en su vida pasada. Si aún estuviese vivo podría haberse convertido en uno de los caballeros de clase Hexa del Imperio Drenix. Esos eran los pensamientos del duque Termión. Unos días después, observamos cómo nuestro prota se encontraba observando al huevo que le había regalado su hermana. Se preguntaba qué misterioso familiar resultaría. Pasó a alimentarlo con su maná sin ver resultados. Cuando estaba por dejar el cuarto sintió algo. Veía el huevo nuevamente preguntándose si se había equivocado. Nuestro prota estaba seguro de haber escuchado cómo se había movido el huevo. Dejando eso de lado, Dañe se puso a blandir con la espada. Tenía un movimiento espléndido. En otro lado vemos como el padre de nuestro prota se encontraba pensando cómo su hijo estaba demostrando varios talentos en estos últimos días. Ya era hora que heredara su lanza y así sin más. Vemos como este último fue al campo de entrenamiento viendo practicar él. Esgrima a nuestro prota. Se acercó a Dañe. Nuestro prota era talentoso con la lanza, magia, asesinato, invocación y ahora el manejo de la espada. Era un genio a palabras de su padre. Dañe, ¿tienes curiosidad por el mundo?, preguntó el conde. Perdón, ¿estás diciendo? Nuestro prota no pudo terminar porque fue interrumpido. Sí, me refiero al exterior. Tal vez el condado es demasiado pequeño para tu talento. Serás tú quien salga perdiendo si te sigues quedando aquí. Ante las palabras de su padre, nuestro prota se quedó pensando, mientras su padre con una sonrisa le interrumpió para darle algo. Era una lanza, no cualquier lanza. Era la lanza de nuestro conde que en su momento le había dado la fama que tiene ahora. Su padre le entregó a nuestro prota, quien reaccionó sorprendido sosteniéndolo en su mano. Su padre, feliz viendo la reacción de su hijo, pasó a enseñarle todo lo que sabía acerca del entrenamiento con la lanza. Antes que nuestro prota salga al mundo exterior. Vemos cómo nuestro prota terminó exhausto después de ese entrenamiento. Estaba perdido en sus pensamientos.
Nuestro prota nunca pudo asistir anteriormente a la academia, con su humilde origen solo conoció el campo de batalla donde se la pasaba de batalla en batalla. Pero ahora era diferente, él había renacido en una familia de un conde, ahora podría hacer cosas que anteriormente solo podría realizarlo en sueños. Nuestro prota se decidió a conocer el mundo exterior, en ese mismo instante fue interrumpido por su madre quien se encontraba en su cuarto, su madre al igual que su padre vino a hablarle acerca de la partida de nuestro prota. Nuestro prota se disculpó con su madre, porque después de que él se marche estará sola, su madre con una caricia maternal le pidió que no se disculpara que en algún momento esto tenía que suceder. Después de hablar un rato con su madre nuestro prota ya estaba menos nostálgico, su madre le daría un entrenamiento especial antes que se marche, entonces tendría que volverse un buen asesino. Región sur del Imperio de Alteon, Condado de Sogres. Con su clima cálido y sus abundantes recursos naturales, este lugar se convirtió en una piedra angular del Imperio Alteon, para que no se cansaran durante la guerra. Y gracias a la magnánima decisión del conde Sogres, era una región de paz y calidez. ¿Has oído el rumor? He oído que el joven maestro Dañe ha visitado las tiendas. ¿De verdad? He oído que la hija mayor del tendero se desmayó ese día. Así que los rumores de que el maestro Dañe cada día está más guapo es cierto. Esas eran conversaciones que últimamente se escuchan por el Imperio Alteon. Por otro lado, nos encontramos en el bosque afueras del condado, un área infundida con magia antigua, el bosque de los últimos días. Aquí Dañe está ejecutando la misión de escape que su madre Lily Sogres le había encomendado. Vemos como nuestro prota se encontraba encapuchado, habían pasado 3 horas y necesitaba salir antes que se ponga el sol. Saltaba de árbol en árbol, una de las cosas más importantes en el asesinato es no dejarse atrapar por tus enemigos. Durante un periodo establecido, Dañe necesitaba evitar las trampas y redes puestas por su madre, y escapar de este bosque que alberga todo tipo de peligros. Así nuestro prota pasaba todas las trampas que su madre le había puesto en el bosque. Los Russelt eran los roedores de ese bosque, nuestro prota salió corriendo escapando de los roedores. Estos roedores no eran fáciles de tratar, pero cuando estaban siguiendo a nuestro prota fueron cayendo de poco en poco con las trampas que había en el bosque. Nuestro prota se lanzó en una feroz batalla con un Russelt, con un ágil movimiento nuestro prota le terminó cortando al peligroso roedor. Después de todas esas horas nuestro yacía en el piso cansado, había escapado sano y salvo del bosque. Pero no tuvo tiempo para descansar, sintió una presencia y se paró de inmediato, para el alivio de nuestro prota era su madre quien estaba parada al frente de nuestro prota con una sonrisa. Le felicitó por pasar brillantemente la prueba que había puesto, luego de eso procedió a entregarle la daga que era de su posesión por años, ahora sería de nuestro prota. Dañe se encontraba contemplando la daga hasta que se escuchó un grito. Madre, ¿tú también lo has oído? Lo hice, parece que hay alguien en el bosque, vamos rápido Dañe. Cambio de escena, nos encontramos adentro de la mansión Sogres. Un hombre se levantaba asustado, se preguntaba dónde estaba, este no era el bosque, sin más nuestro prota se hizo presente trayendo una fuente con una taza. Le dijo que no se moviera demasiado que aún le estaban intoxicando. El anciano recordó que se había intoxicado con un hongo. Nuestro prota le explicó que ese hongo era peligroso entregándole una taza. El anciano agradeció a nuestro prota preguntándole dónde estaba, Peste le explicó que se encontraba en el condado Sogres, el anciano le preguntó qué hacía el hijo del conde Sogres en ese bosque peligroso. Nuestro prota respondió sencillamente que estaba entrenando dejando sorprendido al anciano. Ese bosque era de locos, que incluso un mago de 8 cadenas había perdido el rumbo. Ahora sabemos que el anciano es un mago poderoso de 8 cadenas. El anciano estaba aún más curioso de nuestro prota enterándose que él también había hecho ese antídoto. Era un genio al igual que sus hermanas mayores, si aún estuviéramos en guerra, el condado Sogres podría haberse vuelto la casa noble más poderosa del Imperio Alteon. El gran mago estaba en deuda con el prota, pero primero pasó a presentarse.
Soy Sidrane Gauss, no hace mucho tiempo era el jefe de la torre mágica de Nixion. Te invito a pedir lo que quieras. El gran mago se jactaba de tenerlo casi todo. Ah, ¿es así? Respondió nuestro prota. Esta respuesta dejó concertado al gran mago. Se preguntaba qué era este chico porque no se había sorprendido cuando escuchó su nombre. No volverás a tener una oportunidad como esta, puedes pedirme lo que quieras. Me tomaré mi tiempo para pensarlo, fue la respuesta de nuestro prota. El mago se sintió insultado viendo cómo el joven salía del cuarto. Para el gran mago era el primer sujeto que le trataba así. Después de conversar con el mago, nuestro prota se encontraba en el campo de entrenamiento. Como siempre estaba su fiel sirviente para servirle cuando nuestro prota esté cansado. Después del entrenamiento se encontró con su padre. Hablaban acerca del mago que se encontraba bajo su cuidado por el momento. Así dieron algunas vueltas mientras conversaban también acerca de los muchos talentos de nuestro prota. Nuestro prota nuevamente se perdió en sus pensamientos. Ahora nuestro prota será mucho más fuerte que el duque Termión. Con una sonrisa salió de sus pensamientos viendo por la ventana. Unos días después. Que, aún no me he recuperado del todo, el gran mago estaba por volverse loco de tanto estar en esa habitación. Le prohibieron usar la magia, el veneno de su cuerpo aún no se ha anulado del todo, tendrá que esperar un poco más. El gran mago, cansado de estar encerrado, salió a dar vueltas fuera de la mansión. Mientras observaba las flores fue interrumpido por Dañez Ogrés. Pasé a ver cómo estabas, así que aquí es donde estabas. No me podría escapar, me han dicho que me quede aquí hasta que me recupere del todo. Ante la respuesta del mago, nuestro prota asintió con una sonrisa. Nuestro prota le dijo que saldría afueras del castillo, iría a la capital a comprar algunas cosas. El mago sabía que sus hermanas eran unos genios de su generación, se sintió tentado a echar un vistazo a nuestro prota, quedó estupefacto el gran mago. Su maná es increíblemente denso. Si los genios de su grupo de edad pueden ser considerados una corriente, entonces este chico es un río furioso. Así estaba perdido en sus pensamientos mientras observaba a nuestro prota. ¿No crees que evaluar la magia de otro sin permiso es un poco grosero? El mago solo asintió con la cabeza mientras se disculpaba. ¿Podría existir realmente una persona que posea un maná tan increíblemente denso como este chico? El mago aún no salía de tu estupefacción. El mago estaba confundido, no veía el círculo mágico en nuestro prota, quedó aún más estupefacto al notar que nuestro prota tenía 2 núcleos de maná. Esto era malo. Tenía demasiado maná para ser uno de los mejores magos por su gran cantidad de densidad. Ahora nuestro prota tenía 2, uno para usarlo en magia y otro para usar o blandir armas encubriendo con magia. El mago estaba irritado por cómo nuestro prota desperdiciaba su gran cantidad de maná. Le explicaba que era difícil y una pérdida de tiempo querer usar la magia junto al manejo de un arma. Pero nuestro prota al final eligió seguir su propio camino sin importar si es muy complicado. Estas decisiones de Dañez solo le molestaban al mago. Nuestro prota quiso probar usando magia. Empezó reordenando el código mágico. Sin más, vemos como nuestro prota sostenía una llamarada de fuego en sus manos con una sonrisa. El mago por este día había tenido demasiadas sorpresas. Nuestro prota realizaba más demostraciones del uso de su magia, dejando más y más sorprendido al mago. Este ya no sabía cómo reaccionar al talento que tenía en sus ojos. ¿Te gustaría convertirte en mi discípulo?, dijo casi rogando el gran mago. No quería perder tal talento. El mago transcurso pasaba el tiempo y la negatividad de nuestro prota seguía ahí, persistiendo a que nuestro prota se convierta en su discípulo. ¿Por casualidad sabes usar la magia de 2 cadenas? Preguntó el mago. No conozco el código, así que no puedo, respondió despreocupado nuestro prota. El mago con una gran sonrisa le ofreció a nuestro prota enseñarle magia de 8 cadenas, no obstante, nuestro prota aún seguía negándose, molestando a más no poder al mago. Jaja, no me había dado cuenta de que ya te habías acercado tanto a mi hijo, habló el conde Sogrés llegando al lugar. El mago se apresuró para excusarse con el conde Sogrés. Conde Sogrés, su hijo posee el talento para convertirse en un gran mago, incluso logró usar magia de nivel de cadenas y en un círculo. ¿Sin un círculo? ¿Es eso cierto?, preguntó sorprendido el conde Sogrés. Tanto el conde Sogrés como el gran mago se quedaron hablando elogiando a nuestro prota, hasta que el mago mencionó algo sobre un espadachín mágico molestando al conde Sogrés.
Nuestro prota sabía que la palabra espadachín estaba prohibido. Mi hijo no se convertirá en un espadachín mágico, se convertirá en un lancero mágico, gritó molesto el conde Sogrés, dando a entender el propósito del conde con su hijo. Habían pasado unas horas y vemos cómo nuestro prota se encontraba estudiado, veía un libro de magia mientras recordaba las palabras de su hermana. Esto le dio la idea de comunicarse con su hermana. En su mano sostenía una esfera de cristal para proceder a llamar a su hermana Arabella. Por otro lado, Arabella se encontraba en una biblioteca estudiando hasta que notó la llamada de su hermano Dañe. ¿Qué? Dañe, usaste un hechizo de una cadena, sin siquiera tener un círculo mágico. Su hermana quedó sorprendida, pero inmediatamente se sintió orgullosa del talento de su hermano menor. Estuvieron hablando un buen rato del maná que posee Dañe Sogrés. Nuestro prota le envió su magia a través de la esfera de cristal a su hermana, para que ella pueda estudiarlo. En un cuarto el mago estaba perdido en sus propios pensamientos, quería hacerlo su discípulo a nuestro prota sí o sí, no dejaría que un talento tan grande se pierda. Fue interrumpido de sus pensamientos cuando vio ingresar a nuestro prota. El mago se emocionó por un momento creyendo que Dañe Sogrés se había arrepentido y había venido para pedirle convertirse en su discípulo. No obstante, nuestro prota solo visitó al mago para pedirle el favor que le debía por haberle salvado la vida en aquel entonces. Bebiendo una taza de té, nuestro prota habla despreocupadamente aún sin aceptar la propuesta del mago. Vemos cómo al mago se le ocurrió algo. ¿Te interesaría recibir una carta de recomendación? Aquellas palabras del mago llamaron la atención de nuestro prota. He oído que quieres entrar en la academia. Si te escribo una carta de recomendación podrás empezar con una gran reputación. Aquellas palabras dejaron pensando a nuestro prota. No era una mala oferta para nuestro prota. El mago, notando el interés de Dañe Sogrés, aprovechó que le preguntara lo que desea saber. Nuestro prota sin vacilar le pidió aprender el código de reordenación para la magia de 2 cadenas. El mago ya creía que después de esto nuestro prota se volvería su discípulo. Con esto habría atrapado un pez enorme. Con esto, diría que me pagaste por salvarte del bosque. Aquellas palabras del prota dejó desconcertado y molesto al mago, quien había sido engañado por un niño de 14 años. Pasado la hora vemos como nuestro protagonista se encontraba en el campo de entrenamiento junto al mago. Empezaría con su lección de clases de magia. El mago, antes de empezar la demostración, empezaba con los conceptos de la magia. Nuestro prota atendía concentrado. El mago continuaba con la explicación pensando que a su edad todo este concepto sería aburrido para nuestro prota. It's about time you showed up. I've been waiting. Esa es la explicación básica, ¿lo entendiste? Sí, lo hice, respondió tranquilamente nuestro prota. ¿Realmente entendiste todo? Como el mago estaba sorprendido y dudaba que sea cierto, nuestro prota empezó a resumir los conceptos de la magia. Al ver esto el mago quedó sorprendido por la habilidad de retención del joven. Luego pasó a demostrarle primero con la magia de una cadena. Después de esto el mago pasó a demostrarle cómo es la magia de segunda cadena. ¿No parece complicado?, preguntó el mago, quien estaba seguro de que nuestro prota, por muy talentoso que sea, no sería capaz de lograrlo antes de una semana. Nuestro prota pidió intentarlo y sin más, empezó con la magia de una cadena. Esto se esperaba naturalmente del talento del joven Sogrés. No pasa mucho para que nuestro prota empezara a condensar su magia para usar la magia de 2 cadenas. Increíble, has duplicado perfectamente la magia de 2 cadenas. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó sorprendido el mago. Nuestro prota le explicó que no era tan complicado, solo tenía que entender los conceptos que hace un momento el mago explicó. Entonces, voy a probar flecha de fuego, también habló Dañe Sogrés ante la sorpresa del mago. Ante el asombro del mago vemos cómo Dañe Sogrés al aplicar flechas de fuego, lo controlaba sin ningún problema. El mago, aún estupefacto, ¿cómo podía ser posible esto sin un círculo mágico?
El mundo enloquecería cuando lo vean, necesitaba ocultar a fondo su talento de nuestro protagonista. Después de aquella tarde de lección de la magia, nuestro prota se encontraba en su cama pensando en su vida anterior, antes su vida se resumía a sobrevivir día a día en el campo de batalla. Ahora tenía tiempo para dedicarse a aprender varias habilidades. Ahora con la enseñanza de su hermana y su talento innato, también sin mencionar la guía de un maestro de torre de magia, su talento no se detendría, esperaba aprender más el día de mañana. Así pasó medio mes, nuestro prota había logrado un avance en la magia a 4 cadenas, esta noticia dejó con la boca abierta a su padre. Normalmente los talentos se toman un mes para llegar a dominar la magia de una cadena, y aquí estaba nuestro prota Quiñe en medio mes había alcanzado las 4 cadenas de magia. Como siempre se encontraban hablando de lo talentoso que era nuestro prota, hasta que nuestro prota pidió permiso para poder salir a su padre, necesitaba salir de la mansión para comprar materiales que le hacían falta. Afueras del pueblo. Es el joven maestro Dañe, maestro su pelo está fluyendo maravillosamente hoy. Eran los elogios del pueblo hacia Dañe Sogrés. El mago a primera vista jugó de manera positiva al gobierno de la familia Sogrés, había muchas cosas buenas en el sur. ¿Cuánto falta para llegar a la tienda?, preguntó el mago. No lo sé, no he estado ahí antes, fue la respuesta de nuestro prota. Después de decir eso, fueron guiados por el sirviente de nuestro prota, hasta llegar a la tienda de suministros mágicos. Fueron atendidos por una señorita de cabello color rosa corto. Nuestro prota buscó los materiales que le serían interesantes entre todos los materiales que se encontraban ahí, no obstante ninguna llamaba su atención hasta que sintió algo especial que llamó su atención, era una piedra que a palabras de nuestro prota estaba sonado, este corrió a verlo, al tomarlo se dio cuenta que la piedra reaccionaba más fuerte a su magia. ¿Sería posible que solo reaccione a su magia? Por otro lado, el mago estaba buscando sustancias pero fue interrumpido por nuestro prota quien preguntó a la señorita sobre el precio de la piedra, a palabras de la peli corta esa piedra solo era para decoración. No sería útil a nuestro protagonista, le ofreció echar un vistazo a otros materiales, vemos que Dañe estaba un poco decepcionado, pero al final eligió llevar la piedra consigo. No pensaba que te gustaba una simple decoración o hay algo especial con esa piedra, habló el mago. Así que te diste cuenta. Por supuesto, es extraño pero esta piedra responde a mi magia, explicaba Dañe Sogrés. Decidieron evaluar a profundidad llegando a la mansión Sogrés. Había llegado la tarde y vemos como ya en la mansión el mago había invocado un artefacto especial, todo lo que ingreses en ese artefacto será evaluado con detalle. Sin más es esto lo que necesitaban y así nuestro prota puso la piedra encima de aquel artefacto. Después de aquella demostración del artefacto el mago se sorprendió que aquella decoración arrojaba un código cuyas reglas y estructura nunca había visto el mago. Incluso podría ser tan complejo como un código de 6 a 7 cadenas. Así que la magia oculta en esta piedra es lo que está manifestando ese código. Es como dices, y tu magia tiene la clave para descifrarlo. Respondió el mago. Se preguntaban qué podría ser, el mago a lo largo de su vida tenía estrategias y lo usó ahora para descifrar el código, claro le tomaría tiempo. Por otro lado nos encontramos en el laboratorio personal de Arabella, la hermana de nuestro prota se encontraba hablando sobre el tipo de magia que poseía nuestro protagonista, claramente era diferente de lo normal. Después de tanta investigación había llegado a una conclusión, había un código de campo mágico que se había perdido. Después de tanto buscarlo encontró el libro que hablaba sobre ello, un libro de magia antigua. Pero ella no creía que nuestro protagonista poseyera una magia desaparecida hace 2000 años, no obstante indujo su magia a la del prota y empezó a ver cómo la máquina empezaba a arrojar los resultados. Sería genial, si no fuera nigromancia. Después de aquellas palabras Arabella echó un vistazo al resultado, quedó sorprendida. Ahora nos trasladamos a la mansión Sogrés, nuestro protagonista y el mago aún se encontraban esperando a que el código sea descifrado, tanta espera valió la pena, vemos como el sello se había roto. Hay algo dentro, lo sacaré. El mago sacó para ver que era una pulsera de plata, parecía decepcionado por una simple pulsera de plata, pensaba que había algo especial. Se lo entregó a nuestro protagonista quien se lo puso inmediatamente en su muñeca,
la pulsera reaccionó a nuestro prota y se ajustó a su muñeca. El mago estaba sorprendido porque veía como alrededor de la pulsera aparecía un lenguaje antiguo. El mago le explicaba a nuestro protagonista que eran caracteres que utilizaba el antiguo reino mágico Archana. Nuestro prota recordó que su hermana le había comentado de aquel reino que existió una vez, pero un día terminó de repente. Lo único que permanece de aquella época son algunas reliquias e historias transmitidas. El mago mientras hablaba pensaba que nuestro prota era justo el discípulo que el mago quería. No comentes a nadie sobre ello hasta que lo averigües, habló el mago hasta que de pronto. ¿Qué es este sonido? Podría ser el sonido de advertencia a causa de ataque de monstruos. Después de ello el mago estaba listo para demostrar su poder. ¿Qué haces ahí? Ve y agarra una lanza o algo, decía el mago viendo como nuestro prota no se movía. Dáñez Ogrés pasó a sacar algo de su pecho sorprendiendo al mago. Vemos que el sonido venía era de aquel objeto. El mago se sintió engañado y tonto por un momento. Quien se estaba comunicando con nuestro prota era su hermana mayor. Preguntó antes de hablar si había alguien junto a nuestro prota. Después de eso nuestro prota le explicó a su hermana que no se preocupe demasiado, que ya sabía que su magia era antigua. La hermana de nuestro protagonista explicaba todo sobre su investigación mientras hablaba con su pequeño hermano. El mago también escuchaba y al final quedaron en que nadie se enterara de la magia de nuestro prota. Pasó un tiempo y vemos como el joven maestro Sogrés se encontraba hablando con sus padres sobre la magia antigua que poseía. Los padres prometieron a nuestro prota eliminar sin dejar rastros si alguien se enterase de la magia de nuestro protagonista. Hablaron un poco más acerca de la magia. No obstante, la matriarca Sogrés mencionó el viaje de nuestro prota a la ciudad. La edad mínima de admisión para la academia es de 14 años, justo la edad que actualmente tenía Dáñez Ogrés. Sus padres le animaron a que si nuestro prota quisiera partir lo hiciera lo más pronto posible, que no se preocupara por sus padres. Vemos como el joven maestro Sogrés se encontraba conversando con el mago. Te aconsejo no revelar demasiado de tu talento desde el principio, el mago aconsejaba a nuestro protagonista mientras éste recordaba a su amiga de la infancia, a la pelidosada. También el símbolo que le había obsequiado el duque Termión para que mandara a realizar su arma personalizada. Quedan unos 3 meses para la ceremonia de ingreso. En 2 meses debemos partir de aquí, dijo el mago. Parece que así es, respondió Dáñez Ogrés. ¿Y tú, Sir Sindrane? Ante la pregunta de nuestro prota el mago le respondió que tenía que volver a la torre mágica, que tenía algunos asuntos que hacer. Así estuvieron conversando, quedaba poco tiempo y el mago lo entrenaría bien hasta que llegue el momento de partir. Gracias Sir Sindrane, he preparado un regalo. Las palabras del prota sorprendieron al mago. Nuestro prota sacó una pequeña caja. Al abrirlo era un objeto brillante, era una esfera de cristal compacta, que servía para comunicarse con el prota. El mago lo agarró viendo fijamente. El protagonista veía como el mago se puso alegre. Ya en la noche nuestro protagonista antes de irse a la cama pensaba en la academia. De pronto volteó a ver el huevo que le había regalado su hermana. Lo agarró para introducirlo magia. Había pasado 7 años y aún no había respuesta. Nuestro prota se preguntaba qué tipo de familiar saldría de aquel huevo. El tema actual de ingreso es simple. Tomarás 2 exámenes, cubre la cultura del imperio, la historia y más. Otro es el examen de especialidad. Su hermana de nuestro protagonista le explicaba sobre el examen de la academia. Nuestro protagonista escuchaba todo mientras entrenaba en la esgrima. Mientras blandía su espada también usaba magia. ¿De verdad existe un sistema llamado carrera autodirigida?, preguntó el prota, quien dejó de blandir su espada para atender. Sí, pero a menos que estés planeando fallar intencionalmente, nadie se postula ahí. ¿Por qué?, preguntó el protagonista. Porque nadie hasta ahora ha aprobado el examen. La hermana de nuestro protagonista explicaba lo difícil que era ingresar a esa especialidad, hasta que fue llamado por su profesor y tuvieron que cortar la llamada. Por otro lado, esta es la carta de recomendación prometida. ¿Realmente lo escribiste para mí? El prota estaba alegre tras el regalo del mago. Veía con detenimiento la carta. El mago aún le decía a nuestro prota que era una pérdida de talento que no sea su discípulo.
Por cierto, ¿has terminado tus preparativos para irte?, preguntó el mago. Sí lo hice, respondió nuestro prota mientras suspiraba por la preocupación del mago. No olvides que la academia es un lugar donde muchos mostrarán sus dientes si piensan que eres una presa. Nuestro protagonista a tales palabras lo compraba como si sonara como el campo de batalla. Hablas como si te fueras a ir pronto. Nuestro protagonista estaba serio después de realizar esa pregunta. ¿Te diste cuenta? Me voy mañana, sabes, tengo responsabilidades que me esperan en casa, respondió el mago. Tanto el prota como el mago se despidieron con una sonrisa cada uno. El día que nuestro prota partiría había llegado, sus padres estaban nostálgicos, pero el conde Sogrés pidió no verse triste delante de su hijo para que no se preocupara en su viaje. Era mejor despedirlo con una sonrisa en sus rostros. Nuestro prota, justo después de que dijeran eso, ingresó por la puerta listo para irse. Sus padres le hablaron con una sonrisa, hablaron de lo mucho que había crecido, le dieron algunos consejos. Su madre le aconsejó que hiciera amigos. Su madre no pudo ocultar más y se echó a llorar. Hay que despedirlo con una sonrisa, dijo el conde mientras agarra del hombro a su esposa. El prota sentía que sus pies se ponían pesados para irse. Entonces ahora me despido. Después de aquellas palabras de nuestro prota vemos cómo se marcha, todo esto observado por su padre. Gilad, sigue de cerca y ten mucho cuidado, asegúrate de comprobar si Dañe llega a salvo a la puerta de teletransporte. Después de aquellas palabras del conde Sogrés vemos como atrás suyo se aparecía un hombre encapuchado todo de rojo. Sí, mi lord, respondió el encapuchado. Ha pasado un tiempo, Sombra, sabes lo que debes hacer, ¿verdad? Ahora quien hablaba era la matriarca Sogrés. Ambos padres mandaron a sus sombras a resguardar a nuestro prota si sucedía algo en el camino, todo esto para que llegara sano y salvo a su destino nuestro prota. Dañe Sogrés iba a su destino acompañado por su fiel sirviente, hasta que llegaron al frente del portal que trasladaría a nuestro prota. Creo que la dama Arabella es verdaderamente notable, este portal es increíble. Las palabras del sirviente hicieron recordar a nuestro prota cuando su hermana estaba construyendo, en verdad era un dispositivo perfecto. Entonces era de que nuestro protagonista partiera, ambos se despidieron, nuestro prota dio un paso adelante para ingresar al portal, tenía que fundir poder mágico en la puerta para que se activara. Nuestro prota empezó a infundir magia al portal, de pronto, vemos como nuestro prota montado en un caballo estaba en la entrada a la capital de Atenia. Hemos estado esperando, joven maestro Dañe Sogrés. Había un hombre esperando a nuestro prota. Soy Reguicasmar, el capitán de los caballeros de Termión. Se presentó ante el prota para luego decir a sus subordinados que aseguraran la ruta, se encargaría de guiar a nuestro prota hasta llegar a la mansión del duque Termión. Había llegado la tarde y nuestro prota observaba a cada paso cada detalle que había en esta ciudad. Esa de ahí es la mansión de la familia Termión, habló el caballero llamando la atención del prota, quien vio que era una mansión grandiosa. El prota se sentía extraño, sentía que alguien lo estaba observando. Dieron una cálida bienvenida a nuestro prota a la mansión del duque Termión. Dañe Sogrés, es un honor volver a verte, duque Termión. El prota saludó al duque inclinando su cabeza y arrodillarse. Ha pasado un tiempo, Dañe, respondió el duque Termión. Has estado bien durante este tiempo, el viaje debió ser arduo, así que entremos rápidamente, dijo el duque invitando a pasar a nuestro prota. Adentro de la mansión el duque y nuestro prota aún conversaban. El duque elogiaba el talento del prota, le recomendó que se tenía que encontrar con su hija. El duque le explicaba que su hija se había centrado en su entrenamiento gracias a nuestro prota, también que últimamente estaba renegando cada vez que mencionaban el nombre de nuestro prota. Después de que conversaran por un corto periodo de tiempo, un sirviente guió a nuestro prota a su habitación, ahí se instalaría hasta que empiece el ingreso a la academia. Nuestro prota se instaló para descansar, no obstante, la hija del duque Termión, al enterarse de la llegada de nuestro prota, ingresó para verlo. Dañe, ¿por qué tardaste tanto en venir?, preguntó la pelidosada.
Leila, ha pasado tanto tiempo, ¿has estado bien en este tiempo?, preguntó el prota, quien estaba contento de volver a ver a su amiga de la infancia. ¿No tienes algo que decirme? La pelirosada estaba molesta. ¿Por qué no me escribiste? Esta pregunta dejó desconcertado a nuestro prota. Había llegado ya la noche y nuestro prota aún era regañado por la pelirosada. ¿No hay nada que pueda hacer por ti? Solo dime lo que sea. Estoy arrepentido. Nuestro prota intentaba remediar su error. Primero tenía que salir de esta crisis. Vamos a pelear, habló emocionada la pelidosa. Nuestro prota no tuvo más opción que aceptar. La pelidosa le comentó que había mejorado mucho en los últimos años, hasta ganó la Copa Datier organizada por la familia real. Luego de eso ambos fueron al campo de entrenamiento. Estaban listos para empezar con el enfrentamiento. No obstante, nuestro prota pidió enfrentarse con armas de práctica. La pelidosa no quería usar esa aburrida arma, a palabras de ella, pero no tuvo más opción que aceptar. Al prota le dieron una lanza de madera, a la pelidosa una espada del mismo material. Ambos estaban listos con su propia respectivamente. Estaban listos para empezar en cualquier momento. La pelidosa sabía que la debilidad de los lanceros era la corta distancia, entonces se lanzó a atacarlo acortando la distancia. Pronto se dio cuenta que Dañe había desaparecido. Nuestro prota se apareció en la parte derecha de la pelidosa con la lanza tocando el brazo de la pelidosa, que en una batalla real ésta ya hubiese perdido el brazo. ¿Cuándo llegaste ahí?, preguntó la pelidosa, sorprendida de la velocidad de nuestro prota. Considera bueno que sea solo un entrenamiento. El prota era mucho para la señorita, mucho abuso. La pelidosa no salía de su asombro. El prota pidió empezar de nuevo, le recomendó a su rival que tuviese cuidado al moverse. Todo esto era observado por el duque Termión, quien observaba atentamente el enfrentamiento. Dañe, prepárate, pondré todo en este enfrentamiento. Después de aquellas palabras la pelidosa blandió la espada para lanzar un ataque a nuestro prota. ¿Qué piensas, Dañe? No es fácil, ¿verdad? Después de aquellas palabras se lanzó a chocar las armas. El duque observaba la batalla, pensaba que el enfrentamiento estaba igualado, pero algo era inquietante, veía como el prota estaba serio. La escena se resumía a choque de espadas. La pelidosa pensó haber encontrado la oportunidad para acertar un golpe a nuestro prota. No obstante, falló al intentarlo. Siendo bloqueado por nuestro prota, la pelidosa había soltado su espada, dando por ganador a nuestro prota. ¿Qué piensas, Asmar? ¿Crees que esto atenuará un poco la arrogancia de Leila?, preguntó el duque, quien había observado. Veo que estabas al tanto, dijo el caballero. Ambos se mantuvieron a entablar una conversación sobre el futuro de la hija del duque Termión. En tu opinión, ¿cuántos núcleos mágicos posee ese chico? El duque estaba curioso del avance de nuestro prota. Parece que tiene al menos 3, respondió el caballero, concordando con el duque, quien pensaba igual. El duque le comentaba a su caballero que su hija había tenido un gran avance desde hace 6 años, cuando había conocido a Dañe Sogrés. También dijo que el chico Dañe era completamente diferente a muchos talentos. Él no necesitaba un severo entrenamiento. El caballero ante eso se sorprendió. La gente común ni siquiera se atreve a imaginar. Dañe tiene un talento abrumador, es un genio. Quizás, la Copa Dantae no le interesa tampoco, probablemente por eso no participó, hablaba el duque Termión. Es así, el caballero no podía creer que el chico no estuviera interesado en la Copa Dantae que todos los chicos y chicas del imperio desean. Vemos que mientras el duque y su caballero hablaban, Dañe Sogrés y Leila se habían enfrentado otra vez, dando como resultado otra vez a nuestro prota. La pelidosa se veía derrotada físicamente y mentalmente. Nuestro prota pidió parar el enfrentamiento por hoy. Nuestro prota sabía lo que realmente quería el duque y esperaba que este enfrentamiento haya sido de su agrado. ¿Cómo has entrenado?, habló, o más bien gritó la pelidosa. Trabajo duro, fue la sencilla respuesta del prota. ¿Quién no entrena duro?, la pelidosa realzaba su voz. Solo necesitas esforzarte más. Aquellas palabras dejó sorprendida a la pelidosa, quien le dijo a nuestro prota que no volvería a perder la próxima vez. Nuestro prota, sin voltear, le dijo que esperaría que llegue aquel día. Luego se fue primero a descansar.
La pelidosa recordaba su infancia, nos da a conocer que Dañe es la única persona que admira, nunca olvidaría sus consejos que le ayudaron a avanzar mucho más rápido. La pelidosa sentía que se había alejado mucho más que en aquel entonces. El examen de ingreso de la Academia Imperial había llegado, había aproximadamente 6.000 solicitantes para el ingreso a la Academia, solo el 1/3 del total pasaran el primer examen preliminar. Habiendo completado el primer proceso de selección, más de 2.000 están en espera del segundo examen. ¿Cuántos crees que aprobarán esta vez? Como máximo 200. Estas eran las conversaciones de los profesores que se encontraban sentados frente a la mesa. Por cierto, ¿no ha terminado aún el conteo de la primera ronda de exámenes? Quien hablaba era el profesor Druna, jefe del departamento de magia. Dicen que aún está en curso, me pregunto quién obtendrá la puntuación más alta. Ahora quien hablaba era la profesora Ingrid, jefa del departamento de técnicas de lanzamiento. La estudiante más destacada del departamento de la esgrima es una dama de la familia del duque Termión, ¿no? Por supuesto, ella es la ganadora de la Copa d'Antair, el duque Termión ciertamente sabe cómo educar a sus hijos. Con este de nivel de habilidad, se espera que la estudiante más destacada sobresalga en el departamento de esgrima. Ahora quien tomaba la palabra era a jefa del departamento de invocación, del PYME. Se espera que sobresalga, es casi una certeza, habló el jefe del departamento de esgrima, profesor Estelande. Los profesores hablaban pensando que no habría otro talento igual, hasta que uno de ellos tomó la carta de recomendación. Era muy raro que el mago Sidraine recomiende. Veía cómo la carta incluso estaba sellado con el emblema de la torre Nirexión, impregnado de poder mágico. Todos estaban sorprendidos por aquella recomendación, aún había un tonto que no creía que la persona recomendada en la carta sea mejor que la ganadora de la Copa d'Antair. El mago era famoso por no tomar discípulos, ahora incluso había enviado una carta de recomendación. Todos se quedaron sorprendidos que un chico con solo 14 años ya era un 3 cadenas. ¿Quién demonios es ese? Todos en la mesa se preguntaban. Dañe Sogrés, aquel nombre tuvo una reacción de asombro en todos los magos. Sogrés, es la familia Sogrés otra vez, ya tiene un genio en el departamento de magia y el departamento de invocación, el hijo menor incluso recibió una recomendación del Lord Sidraine. La familia Sogrés, los magos tenían otro tema a discutir ahora. Espera, no es ese lugar famoso por las técnicas de lanza, pero una carta de recomendación de un mago, parece que la familia Sogrés está a punto de hacerse famoso por la magia. Quien habló era el jefe del departamento en esgrima. Naturalmente pensé que sería el departamento de técnicas de lanza, dijo otra profesora fingiendo tristeza. Cuando se incorpore a nuestra facultad junto a Arabella, realmente me siento respaldado. El profesor de magia estaba feliz, pero en ese mismo instante alguien ingresó por la puerta llamando la atención de todos. El examen de solicitantes acaba de terminar. Después de la información los magos se pusieron a ver los resultados. En el departamento de esgrima había 1.367 ingresantes postulantes. En el departamento de la magia un total de 227, por último, en el departamento de invocación 152. Como se esperaba, el nombre del nombre Termión está en el cima, dijo un profesor mostrando una gran sonrisa. Por otro lado, otro profesor buscaba el nombre Sogrés, los demás también notaron que no aparecía en su departamento. Entonces la encargada les informó que había un solicitante para la especialidad autodirigida. Esa información dejó sorprendido a los profesores. Dañe Sogrés obtuvo la puntuación más alta en el primer examen entre los 6.000 solicitantes, informó la encargada. Todos estaban aún más sorprendidos al enterarse que Dañe Sogrés está en el primer lugar. Nos trasladaos hacia nuestro prota. Veos como mientras sostenía una lanza, también pensaba en lo fácil que había sido el examen. ¿Qué rango tienes?, se apresuró a preguntar la pelidosa, quien había llegado junto a nuestro prota. Nuestro prota vio en su brazalete que era el mejor estudiante. Este resultado molestó a la pelidosa, estaba frustrada por perder el primer lugar. Por otro lado, nuestro prota recordó que gracias a su vida pasada tenía varios conocimientos militares. La pelidosa aún estaba de preguntona a nuestro prota, este solo le respondía con calma,
hasta que le mencionó que él estaba solicitando para la especialidad autodirigida. Honestamente dime, además de técnicas de lanza y habilidades de invocación, ¿qué más hay?, preguntaba la peligrosa, mientras nuestro prota solo la ignoraba. La tasa de aceptación ahí es atroz. La peligrosa no podía creer que su amigo quiera fallar a propósito a palabras de ella. Se dice que puedes elegir la carrera que quieras hasta que te gradúes. Nuestro prota lo decía con una gran sonrisa en el rostro. La peligrosa aún le regañaba por la elección de nuestro prota. Regresamos a la sala de profesores. Los profesores se encontraban discutiendo sobre la decisión del joven Sogrés. Los profesores creían que nuestro prota debería dedicarse a una sola especialidad. También la especialidad autodirigida era muy difícil de ingresar. Ahora, sobre todo que ya no están en guerra, esta especialidad se había vuelto mucho más complicado. En 200 años casi nadie había logrado aprobar. Tras la investigación parece que solo hubo 2 candidatos exitosos en casi un siglo. Uno se retiró del programa y el otro fue Su Majestad, el antiguo emperador, informaba a uno de los profesores. Eso significa que es imposible si no eres un verdadero genio, habló otra profesora. Si es el hijo menor del héroe de guerra Aken Sogrés, entonces ciertamente no proviene de una familia ordinaria, así que hay un poco de expectativa. Así los profesores hablaban de la elección y futuro de nuestro prota. Vemos cómo nuestro prota se encontraba frente a la torre para el segundo examen. Soy Dañez Sogrés, postulando para el programa de especialización independiente de la Academia del Imperio. Se presentó nuestro prota ante los profesores. ¿Sabes lo que significa solicitar una especialidad autodirigida?, preguntó el profesor. Por supuesto, necesito aprobar en las 3 especializaciones, respondió humildemente nuestro prota. Ante ello los profesores vieron que no era un joven maestro arrogante, tal vez realmente sí tenía confianza en su talento. Está bien, si ese es el caso, no tengo otra opción. El examen consiste en 3 tipos diferentes según la especialidad elegida. Si fallas incluso en uno automáticamente serás descalificado. Entiendo, dijo nuestro prota, quien por pedido de la profesora Pelimorada del Pine, se preparó para iniciar con la prueba de invocación. La profesora del departamento de invocación pidió una demostración de nuestro prota. La prueba era sencilla, tenía que impresionarla a ella y a los demás profesores. Bueno, entonces, ¿podrías invocar un familiar?, preguntó nuestro prota a la profesora. Un familiar, respondió ella sin entender. Si cualquier familiar servirá, siguió nuestro prota ante la sorpresa de los profesores. No era común pedir a un profesor que realice una invocación. La profesora lo dudó, pero al final no le vio problema. Así que aceptó realizar la invocación. Nuestro prota estaba atento a la invocación. La profesora del departamento de invocación realizó una increíble invocación, asustando hasta a los profesores. Era una poderosa bestia llamada Eterak. Nuestro prota estaba asombrado ante una poderosa invocación. Era una bestia muy poderosa de 4 grados, no esperaba mucho ya que era el examen de entrada. Pero inmediatamente nuestro prota esmeró una sonrisa divertida. Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado el video. Quiero que me digan en las cosas que debería mejorar. Yo personalmente quiero traerles un buen contenido, un contenido que les guste a ustedes. Por lo cual estoy abierto a las críticas y a aceptar algunos consejos. Sin más me despido, no se olviden de dar un like que me ayuda como creador.